Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. Como muchos de ustedes saben, uno de los protagonistas del caso que tiene en vilo a Paraguay y ha trascendido a sus fronteras es mi colega, el prestigioso periodista Nicolás Moraz, y está viviendo una situación muy difícil realmente. Y esta trama no solo se trata de lo que le ocurrió a él como víctima de un delito y periodista silenciado, a quien se le están vulnerando derechos fundamentales, sino que ilustra hasta qué punto incluso un Estado pequeño puede actuar con niveles delirantes de corrupción, favoreciendo así la impunidad de los delincuentes y coartando la libertad de expresión de las víctimas. A lo largo de este informe verán cómo un caso judicial que parecía común y corriente terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo internacional con todas las letras, al punto de que, según expertos de renombre, ya está afectando inclusive las relaciones diplomáticas y comerciales del Paraguay con los Estados Unidos. Por todo esto me interesa abordar profundamente este tema, tanto desde un análisis geopolítico como también desde un análisis legal. Cabe destacar, como lo están viendo en pantalla, que el propio Nicolás es uno de los periodistas extranjeros que más ha promovido al propio Paraguay como un destino para quienes buscan libertades para trabajar o emprender. En marzo publicó en su canal un documental titulado Paraguay es el mejor país del mundo, que ven acá en pantalla, para quienes amamos la libertad, donde desarrolló las ventajas del país frente a otras naciones de la región latinoamericana. Su trabajo motivó a muchos inversores a apostar por el propio Paraguay, entre ellos el famoso ajedrecista Francisco Vallejo, campeón mundial juvenil y 5 veces campeón de España, quien decidió establecerse en tierras guaraníes tras ganar un largo juicio al fisco español. Sin embargo, incluso en este video tan elogioso, Nicolás advertía una frase que hoy suena casi profética: poco Estado es demasiado Estado. Y señaló que la corrupción judicial en Paraguay era uno de los principales límites para su propio desarrollo. Lamentablemente, poco después terminaría justamente sufriéndolo en carne propia. En mayo, justamente, Nicolás denunció penalmente a Antonella Arámbulo Garibaldi, una mujer con la que había mantenido una relación de 6 meses y que, aprovechándose de su confianza, habría vulnerado su caja de seguridad y hurtado una importante cantidad de dinero, de dólares, que él reservaba para la construcción de un nuevo estudio. Mediante influencias y contactos políticos, Arámbulo no solo logró demorar la investigación en su contra, sino que, una vez imputada gracias a las pruebas reunidas, eludió a la justicia, fugándose a Europa 24 horas después de que la jueza Ana María Esquivel emitiera una orden de captura tras faltar a la audiencia de imposición de medidas tras su imputación fiscal por hurto agravado, una figura que contempla penas de hasta 10 años de prisión en el Paraguay. En septiembre, Nicolás publicó en su canal un video viral realmente en las redes, centrado exclusivamente en los artículos periodísticos que habían salido sobre este caso, que al cabo de los días superó 150.000 visitas. En dicha oportunidad importante... Buenas tardes, amigos. Están viendo en pantalla el video. Novia prófuga, la AME vació mi caja fuerte, hizo una falsa denuncia y ahora huye de la justicia. Importantes medios paraguayos como el oficialista La Nación y el opositor Extra cubrieron la fuga de Arámbulo, que cobró relevancia pública considerando que la orden de captura estaba cargada en el sistema informático de la Policía Nacional y por consiguiente su salida del país necesariamente implicó apoyo policial, judicial y, podemos intuir quizás, apoyo político. También se solidarizaron con la búsqueda figuras de la farándula paraguaya como Milva Gauto, una celebridad equivalente a lo que vendría a ser, para que se entienda acá en Argentina, una suerte de Moria Kazan de Paraguay. Pero lo más increíble de todo esto es que ocurrieron nuevas irregularidades, todavía más graves que las anteriores. El medio que mejor las abordó hasta este momento fue el portal argentino Realpolitik, cuyo director, Santiago Sautel, recibió este año el premio Martín Fierro en la categoría Investigación Periodística. Acá la ven, por ejemplo, con Santiago Peña, y en otra captura acá que hace el artículo de Realpolitik, mencionando los cursos polémicos y la militancia política, ¿no?, de la propia señorita. Escribían en Realpolitik: 7 días después de emitida la orden
de captura. La ujier abogada Evelyn de Brites presentó un controvertido informe en el que alegó la imposibilidad de notificar a Arámbulo sobre la audiencia a la que había incomparecido, argumentando que el expediente no se encontraba en el casillero y al no tener el mismo en forma física no pude realizar mi cometido. La presentación ocurrió precisamente cuando la querella comunicó que la imputada se encontraba en Italia, solicitándole al fiscal que pida al juzgado la orden de captura internacional pertinente. En consecuencia, la jueza Esquivel revocó la declaración de rebeldía de Arámbulo. La abogada Noelia Quintana Schaffer, penalista especializada en denuncias falsas, sostuvo que denunciaron a Brites ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia y también por mal desempeño de sus funciones públicas y frustración de la persecución y ejecución penal. Asimismo, agregó que para corroborar la veracidad o falsedad del informe de la ujier Brites, basta con revisar las acordadas de la Corte Suprema de Justicia sobre juicios de trámite electrónico. Acto seguido, procedieron a recusar a la ujier. La causa se tramita bajo el expediente judicial electrónico y según los protocolos de la Corte Suprema de Justicia. El alegato de la ujier es materialmente falso, puesto que su deber legal es acceder al gestor documental para descargar la providencia, el expediente físico, y el casillero son irrelevantes para su labor en este tipo de trámites. El informe falso o culposo de la ujier fue la base exclusiva para que el juez revocara la declaración de rebeldía. Agregamos ahora, para poner contexto, algunos de los polémicos precedentes que la prensa paraguaya ha publicado acerca de Ana María Esquivel, titular del Juzgado Penal de Garantías del Tercer Turno de Lambaré. Estos antecedentes permiten comprender mejor cómo fue posible que ocurrieran irregularidades tan graves en el caso Arámbulo. En 2019, según consignó la Caja Negra, la jueza Esquivel benefició con medidas sustitutivas de la prisión preventiva al presunto agresor de CRA, se preserva la identidad por cuestiones de privacidad, detenido en flagrancia tras propinar una feroz golpiza a su pareja embarazada. Ahí, por ejemplo, lo pueden ver, publicación de Digital Noticias respecto al expediente, ¿no?, que estaba en curso. Por cuestiones que sepan entender, no vamos a mostrar las imágenes. En 2023, la magistrada Esquivel volvió a estar en el centro de la polémica al liberar a un supuesto delincuente que había sido detenido robando infraganti por los propios vecinos y entregados por ellos a las autoridades. Acá está el artículo de El Monumental de Paraguay. Esquivel protagonizó otro caso ampliamente criticado por su llamativa y excesiva demora para decidir medidas cautelares sobre un grupo de policías involucrados en la muerte de 2 inocentes, otorgándole finalmente prisión domiciliaria pese a la gravedad de los hechos. Acá por ABC de Paraguay también, Patrulla Caminera, excesiva y llamativa demora de la jueza y otro medio que refleja el mismo caso, Última Hora, jueza da prisión domiciliaria a inspectores de la Caminera tras fatal procedimiento. Un incidente que terminó con el saldo de 2 víctimas fatales, Renato López de 35 años y Junior César González Barrios de 26. No conforme con eso, en 2024, Esquivel favoreció a un acusado de ni más ni menos asesinato. Fíjate, modificando la carátula del femicidio a coacción sin ningún motivo aparente. La abogada de la familia de la víctima, Liliana Bocchia, criticó duramente la actuación judicial. Lo que quiero reclamar es la ligereza y la negligencia en las resoluciones judiciales en un caso tan grave como este, declaraba. Y si se preguntan cómo Arámbulo logró que le levanten la orden de captura, una polémica reciente nos invita a reflexionar al respecto. En 2025, las abogadas Mirta Báez y Leticia Laneri solicitaron una investigación penal por presuntos cobros irregulares, pedidos de meriendas, producción de documentos no auténticos y otras irregularidades atribuidas a la jueza Esquivel y también a su actuaria Patricia Cáceres Zapata,
la misma actuaria que intervino en este caso que nos trae el caso Arambulo. Las denunciantes, defensoras del señor Paolo Laguardia en una causa por violencia familiar, señalaron haber sido víctimas de animadversión por parte de la magistrada y de su personal, quienes habrían solicitado que transfiera un soborno a la cuenta bancaria de la hija de la actuaria para así conseguir la prisión domiciliaria, y para colmo, el dactilógrafo habría solicitado por WhatsApp que lleve comida para la merienda de los funcionarios, de acuerdo al periódico especializado en cuestiones judiciales, El Observador. Todo esto realmente parece una historia desopilante, una comedia negra, no se puede creer. Pero como decíamos al principio, por más que sea un Estado pequeño, estando comprometida la justicia, donde no se respetan los derechos de propiedad, estamos realmente ante la misma historia. Pero volvamos a la imputada. Realpolitik reconstruyó el perfil político de Antonella Arambulo y obtuvo publicaciones en sus redes sociales donde la fugitiva presumía de su lujoso viaje a Europa mientras permanecía prófuga, en una clara burla a la justicia. Ahora vamos a ver los clips de todas las notas televisivas, pero primero vamos a centrarnos en un aspecto poco explorado: los nexos con el poder. Citamos a Realpolitik. Camila Antonella Arambulo Garibaldi es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción en 2022. Sin embargo, no ejerce la abogacía y se volcó a publicitar inversiones online, presentándose como trader digital en redes como Facebook, Instagram y TikTok. En estas plataformas ofrecía cursos de inversiones de EA Economy LLC, firma con sede en Las Vegas, Estados Unidos, y actualmente investigada por fraude financiero y esquemas piramidales en países como Noruega, Canadá y Bolivia. Según reconstruyó este medio Realpolitik, Camila Arambulo Garibaldi es afiliada a la Asociación Nacional Republicana, el famoso Partido Colorado, y militó activamente para el movimiento Renovación Gremial, encabezado por Enrique Berni, durante las elecciones del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UNA, celebradas en agosto de este año. Esta fuerza fue derrotada por la Alianza Gremial, encabezada por Jorge Bogarín Alfonso y César Escobar. Desde la vocería del Gobierno Nacional declararon que Arambulo no ejerce actualmente ningún cargo público ni partidario y que su foto junto al presidente Santiago Peña es casual, como las selfies que se han tomado miles de compatriotas. Añadieron además una frase muy típica del Paraguay: Paraguay es el país de los amigos, y subrayaron la voluntad de poner fin a toda forma de influencia indebida para reafirmar la seguridad jurídica, el crecimiento económico y la inversión extranjera en este país. Consultado por Realpolitik, Nicolás Moraz no quiso dar detalles del caso y su única declaración fue breve pero contundente: espero que se haga justicia. Y un detalle importante para entender todo este entramado que se está dando: que la ujier denunciada por el informe Es Falso, Evelyn de Brites, también estudió Derecho en la Universidad Nacional de Asunción y en un periodo de tiempo similar a la de la imputada Arambulo. La misma institución de la que provienen dos figuras clave que pronto aparecerán en escena: la fiscal recusada en este caso, Amelia Bernal, quien con su pasividad permitió que se pierda una videograbación clave para desentrañar el fondo de esta investigación, y el abogado defensor de Arambulo, Fermín Bogado, quien además es profesor de esta casa de estudios. Arambulo participó activamente de las recientes elecciones para autoridades de dicha universidad, elecciones que resultaron particularmente escandalosas porque incluyeron un tiroteo dentro del propio campus universitario, como vemos retratado por ABC. Y ahora, la pregunta: ¿por qué Nicolás Moraz no compartió públicamente su punto de vista? Increíblemente la respuesta es porque lo censuraron. Sí, a él, a Nicolás, la víctima del propio hurto. Tras el demencial levantamiento de su orden de captura, Antonella Arambulo regresó al Paraguay y consiguió el beneficio de libertad ambulatoria a pesar de su demostrada voluntad y evidente capacidad de fuga. Pero eso no fue todo. Arambulo denunció a Moraz por el video en el que simplemente leyó la cobertura periodística del caso, calificándolo como una forma de hostigamiento, y logró obtener una especie de mordaza judicial
dictada por otra magistrada con un prontuario bastante llamativo, la jueza de paz Elvira Margarita Franco. Esta magistrada, vale recordar, también ha sido investigada por presuntas conexiones con la llamada mafia de los pagarés. A continuación, la abogada de Nicolás Moraz, Noelia Quintana, explica detalladamente esta situación en una entrevista televisiva emitida en el programa Causa Justa de Unicanal. Escuchemos. Y yo quisiera tener los amigos que tiene la abogada Antonella Arámbulo, que a pesar de tener órdenes para presentarse ante la justicia por una causa en particular, logró maravillosamente poder salir del país y estar por Europa un tiempo hasta que volvió. Antonella Arámbulo, es una de las partes de una causa que nos viene a contar la doctora Noelia Schaffer. Hola doctora, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, Héctor. Un saludo a la teleaudiencia, por supuesto, agradecida. Y antes que nada, quiero dejar en claro que la crítica a los fallos judiciales es libre. Sí, totalmente. Por más que algunos jueces y ministros de la Corte y miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados le esté molestando el papel de la prensa, no me vaya luego a hablar de ese tema por el bochorno de la Asociación de Magistrados Judiciales que se fueron ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados en una reunión secreta con Ángel Daniel Cohen al frente a decir de que hay periodistas o que la prensa presiona al jurado para que el jurado inicie de oficio acciones contra magistrados. No me vaya a hacer acordar de ese tema porque eso lo vamos a tocar en Causa Justa. Me parece, bueno, ahora la prensa tenemos la culpa de que el jurado haga su trabajo. Y como decía el querido colega Carlos Benítez, aquellos jueces y juezas que no tienen fallos contra natura o contra la ley, no van a tener miedo a la capacidad de investigación de oficio que tiene el jurado. Bueno, cierto, ¿te parece? Me hiciste acordar de ese tema. Perfecto. Que me vuelve loco. A ver, está bien, el ejercicio de libre periodismo está garantizado por la ley suprema, así que estamos haciendo todo legalmente como corresponde, y gracias a la prensa es que podemos venir aquí a realizar reclamos públicos. ¿Qué pasó en este caso? En este caso han pasado tantas cosas que no sabría por dónde iniciar, pero lo que te puedo decir, les puedo comentar, es que esta persona fue legalmente y formalmente denunciada por la comisión del hecho punible del hurto agravado que hizo en contra del patrimonio económico de mi representado, el señor Nicolás, más conocido como Nicolás Moraz, periodista de carácter internacional, conocido a nivel mundial, que optó por nuestra tierra paraguaya para asentar sus raíces y de esa forma poder vivir dignamente en nuestro país. Sin embargo, dentro de lo que fue su trabajo, conoció a esta persona con quien primeramente tuvo una relación de amistad, tengo entendido, y posteriormente fue un poco más allá. Lo que sí, dentro de esa relación un tanto más que amistosa, la persona está imputada por hurto agravado, frecuentaba su domicilio, tenía por supuesto la confianza del propietario de ingresar al dormitorio del mismo, y en una de esas ocasiones, cuando el señor estaba realizando un noticiero en vivo, porque es youtuber, estaba haciendo un noticiero en vivo, la susodicha aprovecha y hurta miles y miles de dólares que tenía guardado en una caja fuerte dentro de una maleta con candado. Todos estos elementos fueron presentados a la fiscalía, doctor. Pero ¿qué pasó con anterioridad? El señor, como un caballero que es, porque lo conozco y lo respeto mucho, él respeta a las mujeres y me consta, intentó por todos los medios recuperar su patrimonio, recuperar los miles y miles de dólares que le fue hurtado. Le llamaba, le enviaba mensajes, no había respuesta por parte de esta persona. Posteriormente contacta con nosotros, con mi equipo jurídico, y empezamos a realizar las gestiones legales. ¿Cómo? Preparamos un documento de acuerdo de devolución de dinero para que esta persona no tenga problemas en la justicia, porque el señor realmente tenía cierto cariño hacia ella y no le quería ocasionar ese tipo de problemas en la justicia, porque la justicia, uno sabe que cuando inicia un procedimiento judicial es muy largo y desgastante.
Posteriormente, nosotros le enviamos la notificación, tratamos de llegar a un acuerdo con ella. Lo que hace esta persona es, va a denunciar al señor Nicolás por violencia doméstica, amparada por la perspectiva de género. Que no es parte del derecho positivo paraguayo. Que no es parte del... Digan lo que digan, no las personas que están a favor de la figura de la perspectiva de género, no está contemplado aquí. Lo que está aquí es lo que vale. Esta es la norma superior, nuestro Padre Nuestro. De aquí se tienen que desprender todas las demás figuras legales, y la perspectiva de género no es una figura legal, es un concepto netamente ideológico traído de los pelos, al menos que tratan de implementar aprueben un proyecto de enmienda a la Constitución Nacional. A menos que Dios guarde, toquemos madera. Bueno, y siguiendo con el tema, doctor, esta persona posteriormente va y lo denuncia por 1.600, violencia doméstica, porque hubo un relacionamiento, ¿no? ¿En base a qué? Relacionamiento de pareja. Se puede denunciar, pero ¿con qué pruebas? ¿O sin prueba alguna? No, se fue a decir que el señor la acosaba, la hostigaba, que le escribía en todo momento, pero ella en ningún momento dijo porque él pretendía que yo le devuelva amigablemente la suma que hurté de su propiedad, y que por ende me ha hecho la denuncia en la Fiscalía Penal número 4 de la ciudad de Lambaré a cargo de la fiscal Hortensia Bernal. ¿Qué pasó? El señor de víctima pasó a ser victimario. Él ahora tiene que estar acá. Él es el que tiene que estar exigiendo sus derechos aquí y no yo. Porque yo puedo hacerlo. Gracias al señor. Tengo la 5777. Esta ley me protege y me blinda, Héctor, de todos los varones. Y yo la puedo utilizar como desee por la verosimilitud. Y eso es lo que se hizo con el señor Nicolás. Se le aplicó medidas de restricción para amordazarlo, para maniatarlo, para que de esa forma él ya no contacte con ella, para tratar de recuperar lo que le fue hurtado. Y eso es sumamente injusto. El señor tiene que estar aquí a mi lado exponiendo el caso, pero él tiene restricción, y con el agregado y el agravante, Héctor, que esta persona que vemos en pantalla lo volvió a denunciar falsamente, y me hago cargo de lo que digo. ¿De qué le denunció? Sin pruebas. ¿Sabe por qué le denunció nuevamente por 1.600? Porque el señor, cuando estalló este tema del Departamento de Identificaciones, de los 11 policías imputados sí, porque daban pasaportes a los amigos y cosas así, ¿verdad? No me adentré mucho en el tema. Aprovechó el espacio para leer, aprovechó su espacio en YouTube, digo bien, para leer una nota del periódico Realpolitik, en donde se describe la situación jurídico-procesal de esta causa que vemos en pantalla. Cuando la persona ve el video del señor, se va y lo denuncia por 5.777, perdón, por 1.600, amparada en la 5.777, por supuesto, diciendo que el señor Nicolás ha violado las medidas de restricción al nombrarla públicamente. Pero lo que el señor hizo fue agarrar un diario digital y leerlo. La persona que escribió la nota es un periodista argentino. El señor leyó una nota argentina que estaba comentando lo que estaba sucediendo con el señor Nicolás en el procedimiento penal en la República del Paraguay. Incluso en la Argentina esto se motivó otra nueva denuncia. Es una nueva denuncia, pasó a Fiscalía bajo la figura de desacato judicial. ¿Y por qué? Y para más desacato, yo no entiendo por qué, porque yo también fui víctima de eso. Lo sé. Yo también fui víctima de esa cuestión, porque hay muchas mujeres que, digamos, se hacen pasar por A o B y recurren irregularmente a una norma, bastardeando el principio de esa norma, que es la protección integral de la mujer. Y lo que se está haciendo ahora es, en vez de ir por el lado de difamación, calumnia e injuria, claro, van por una ley que es una especie de prohibición previa, como se dice, de castigo previo. Es una ley mordaza. Una ley mordaza.
Una ley que te impide denunciar públicamente lo que estás viviendo si tu contraparte es una mujer. Es un tema para debatir. Grave. Más allá del caso de tu representado, es un tema para debatir. Es demasiado grave, doctor. Es demasiado grave porque los jueces de paz violentan horriblemente la Constitución Nacional y no observan las garantías procesales establecidas en el Código de Procedimiento Civil. Directamente en desacato. Directamente desacato sin comunicarle a la persona. ¿Cuántos años de prisión y desacato? Hasta 2. ¿Hasta 2 años? En casos de reincidencia o multa. O multa. Sí, pero ya se quedan los antecedentes. Claro. Es horrible lo que pasa para el varón porque no tiene cómo defenderse. Hace mucho advertíamos de estas leyes, hace mucho advertíamos, nadie nos hizo Decime, caso. Héctor, ¿cómo vos te vas a defender de algo que yo te estoy acusando que hiciste si no lo hiciste? No, y después yo no ¿Dónde van a estar tus pruebas si no lo hiciste? Y no te puedo mencionar. Y no me puedes mencionar. Porque vos recurrías a las 1.600, a las 5.777, 75. 5.777. Ahí está, 5.777. Y entonces vos me denuncias a mí. Pero yo no puedo nombrarte a vos. Porque vos decís que yo te estoy ofendiendo, estoy violando la ley 5.777. Claro. Entonces, como varón, yo no le puedo mencionar a la mujer que me está denunciando. No. No la puedo hablar. Y vos sos mi víctima. Y yo soy tu víctima. Vos sos mi víctima, pero yo me voy a decirle al sistema de justicia que vos me estás violentando a mí por una de las figuras establecidas en la 5.777. Esa ley es gravísima y hay muchas juezas de paz y fiscalas que hacen carnaval con esa ley. Déjame hablar de la juez de paz, Elvira Franco, por favor. No la conozco personalmente, pero ya no te quiero conocer, su señoría, y te lo digo con todo respeto como mujer amparada en la 5.777, al igual que vos. Porque la forma en que te comportaste jurídicamente hablando, no humanamente, jurídicamente hablando, dentro del expediente judicial contra Nicolás por violencia doméstica, fue totalmente parcialista hacia una de las partes, siendo que por la Constitución Nacional, artículo 47, inciso A y B, el trato tiene que ser igualitario. Se ha violado el artículo 17 de la Constitución Nacional, inciso 7, 8 y 9, cuando esta señorita va y le denuncia a Nicolás por supuesto desacato judicial, sin que la juez le corra debido traslado al mismo para que pueda defenderse de las alegaciones de la contraparte, con la gravedad finalmente de que no levantaron la denuncia en el sistema. No levantaron la denuncia, la recusamos el 27 de octubre y hasta hoy tiene retenido el expediente en La Recoleta, en el Juzgado de Paz de La Recoleta. Hoy se tenía que sustanciar una audiencia de pruebas para Nicolás y sus testigos que estamos esperando desde junio, y porque me retiene el expediente, esa audiencia se vio frustrada. Y así actúa la justicia paraguaya. Gravísima la denuncia. Las personas mencionadas tienen todo el derecho a la réplica, como siempre. Y gozan del principio de inocencia por sobre todas las cosas. Totalmente. A la vuelta del corte continuamos con más causa justa en su último bloque. Y fíjense, según publica Última Hora en 2023, la Corte Suprema de Justicia del Paraguay multó a la jueza Elvira Franco por haber demorado más de un mes en remitir un expediente tras su recusación. El informe judicial indicaba que la jueza ya tenía 11 antecedentes disciplinares para ese entonces, varios de los cuales ya estaban archivados o con exhortaciones. En otras palabras, todo indica la existencia de un comportamiento sistemático, aceitado y organizado dentro del aparato judicial para cocinar resoluciones, lo que comúnmente conocemos como mafia. A su vez, podemos observar los alcances siniestros de la ingeniería social globalista. Aunque Paraguay es uno de los países más hostiles a la ideología de género, esta ley que mencionaba la doctora, la ley 5.777, considerada la ley feminista paraguaya, es una de las únicas conquistas de los lobbies extranjeros dentro de ese país. Y aún así ha sido suficiente para vulnerar garantías constitucionales y silenciar a un periodista. Esta es una norma equiparable, para que se comprenda, a la Violence Against Women Act, impulsada por en la década del 90 el senador en aquel entonces Joe Biden, la ley Biogen española impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, o la norma argentina promulgada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, en Paraguay hay una diferencia
clave. Su sociedad civil es reactiva y no tolera la injusticia. En 2024, el reconocido empresario Cristian Chena, empresario periodístico, obtuvo una victoria importante para la libertad de expresión, logrando que se levantara una prohibición judicial de características similares amparadas en las leyes feministas. En el caso Arambulo, la totalidad de la prensa paraguaya, sin importar su línea editorial ni ideológica, se ha pronunciado en contra de lo cometido contra Nicolás Moraz, de los atropellos que ha sufrido, una persona ampliamente reconocida como un periodista imparcial y un entusiasta promotor de la economía paraguaya, como veíamos al inicio. No en vano, el gobierno de Santiago Peña se desmarcó públicamente de Arambulo y su entorno. Y fíjense, tras la emisión de esta entrevista que vimos recién, la abogada Noelia Quintana fue entrevistada por Radio Unión, por el portal judicial especializado PDS y por el legendario comunicador paraguayo Bruno Masi, que calificó a la imputada como una bandida ante el silencio absoluto del propio Nicolás Moraz, presente por primera vez en el estudio. Y acá está el clip con Bruno Masi, fíjense. Este caso, entre comillas, bueno, los objetivos del caso, se busca esclarecer justamente las razones detrás de la fuga de esta abogada bandida CAAG y las irregularidades judiciales que permitieron que se burle del sistema. Además de esclarecer la fuga, se están llevando a cabo denuncias formales contra los funcionarios involucrados en el tratamiento del caso. Se busca que se implementen medidas correctivas y, a ver si podés responderle, se busca que se implementen medidas correctivas y se establezca un control más riguroso sobre el pacto judicial, afectando no solo a las partes, sino a todos los que podrían estar involucrados en el entramado de la corrupción judicial que existe, y más en este caso. Qué sé yo, buscando en internet se encuentra una foto de la imputada con Santiago Peña, y ahí está. Entonces esa es la conexión más importante que tiene esta señora. Hay algunas... Bueno, siguiendo, ya para esta altura, imagínense, todo Paraguay estaba hablando de este caso. Pero había un par de preguntas realmente inevitables. ¿Cómo pudo una imputada con orden de captura fugarse del país? ¿Cómo puede ser que regrese gracias a una maniobra corrupta del juzgado y permanezca en libertad contra lo solicitado por un fiscal interino y la propia querella? Y aún así todavía faltaba el episodio más vergonzoso de todo esto, el que le haría finalmente que el escándalo explotara afuera del Paraguay. El equipo legal de Nicolás Moraz apeló el injustificable beneficio de libertad ambulatoria concedido a la imputada, quien, para colmo de todas las irregularidades, presentó una caución inválida, una garantía inválida. Generalmente puede ser económica o patrimonial, que se ofrece para asegurar que uno no se va a fugar, ¿no? Sin propiedades a su nombre y ni ingresos fijos demostrables, Arambulo presentó como prueba de arraigo un certificado tributario vencido, sin la verificación pertinente de la autoridad fiscal. Además, su defensor adjuntó la escritura de un vehículo perteneciente a su abuela paterna, una anciana octogenaria que no se presentó a la audiencia ni acompañó ninguna autorización escrita. Y, no sé, vaya uno a saber si se enteró, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. A pesar de este procedimiento completamente viciado, la segunda sala de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Lorenzo confirmó la polémica resolución de Ana María Esquivel. Fue entonces ahí cuando la doctora Quintana Schaffer solicitó una aclaratoria de esta resolución judicial ante la absoluta falta de argumentos del tribunal. Y adivinen qué, los camaristas Dionisio Cerrati, Gustavo Bóveda y Alicia Orrero negaron esta aclaratoria. Según se informó, dos fuentes distintas del Poder Judicial paraguayo dijeron que días antes de confirmar estos beneficios, Bruto Cerrati había recibido en su despacho
habría recibido una visita de la imputada y de la esposa de su abogado defensor, Fermín Bogado, quien en el pasado trabajó en ese mismo tribunal. De más está decirlo que una reunión de este tipo es absolutamente ilegal, donde vicia completamente el procedimiento. En la actualidad, el equipo legal de Nicolás Moraz presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, pero mientras ese expediente avanza, los ojos del mundo ya miran atentamente lo que está pasando en Paraguay. El 10 de noviembre, el diario La Opinión publicó un artículo titulado Caso Arambulo, el dilema de la corrupción judicial en Paraguay. Para quienes no lo sepan, La Opinión es el periódico en español más leído de los Estados Unidos, editado en Los Ángeles desde hace casi un siglo. El artículo, firmado por Guadalupe Correa Cabrera, una de las mayores expertas en crimen organizado y temas transfronterizos de la región. Y no se trata de cualquier columnista. La doctora Correa es profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad George Mason de Washington, D.C., y consultora del Banco Mundial, organismo con el cual Paraguay mantiene créditos billonarios, ¿no? Y acá está el artículo, lo ven en pantalla, el dilema de la corrupción judicial en Paraguay, e ilustrando la nota, una foto del presidente Peña con el propio Donald Trump. Citamos del artículo. Recientemente el mundo mira a Sudamérica por el polémico mega operativo contra el grupo criminal Comando Vermelho en Brasil, que dejó más de 120 muertos. Acto seguido, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, lanzó la operación Escudo Guaraní contra el crimen organizado transnacional, desplegando 4.000 efectivos militares en la frontera seca. No pasa inadvertido el esfuerzo de Peña por mejorar la imagen internacional del país, dañada desde el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci en 2022. Pese a su crecimiento económico, Paraguay presenta bajos niveles de inversión extranjera, problemas con la desigualdad y la penetración del crimen organizado han trascendido varios gobiernos. Asimismo, la corrupción institucional ahuyenta a los inversores en esta nación sudamericana. Un escándalo reciente ejemplifica este problema. Una prófuga de la justicia, Camela Antonella Arambulo Garibaldi, logró salir del país por vía aérea el 20 de septiembre, apenas 24 horas después de que la magistrada Ana María Esquivel la declarara rebelde y emitiera una orden de captura. ¿Cómo logró escapar estando la orden de captura cargada en el sistema informático de la Policía Nacional? Para mayor controversia, a pesar de la cobertura de los diarios paraguayos, la fugitiva presumió fotos paseando por Roma en sus redes públicas, donde previamente publicó una sonriendo junto al presidente Peña. Arámbulo había faltado una audiencia clave en la causa 2178 del 2025, donde está imputado por hurto agravado contra el periodista argentino Nicolás Moraz, una voz influyente en medios internacionales y creador del canal de YouTube Los Liberales, popular entre hispanos en Estados Unidos. Triste paradoja, el pasado mes de marzo, Moraz publicó un documental que expone desde su mirada libertaria las razones del fenómeno llamado milagro paraguayo y destaca las oportunidades que ofrece el país a los extranjeros que apuestan por él. Acto seguido, la experta enumera todas las irregularidades cometidas por las juezas Esquivel y Franco, la Ujier Brites, la actuaria Cáceres, la fiscal original Amelia Bernal y el camarista Dionisio Frutos Cerrati. Además, añade el dato explosivo de que 11 policías el pasado 24 de octubre del Departamento de Identificaciones de Paraguay fueron imputados por vender documentos paraguayos a criminales, facilitando ingresos y salidas irregulares del país. ¿Y en qué estarán conectadas ambas noticias? Bueno, la pregunta queda flotando en el aire. Y profundiza. Aunque la vocería presidencial aclaró que no ocupa cargos públicos y calificó su foto con Peña como casual, Arámbulo es afiliada al Partido Colorado y militante del Movimiento Renovación Gremial dirigida por Enrique Berni Brites, miembro del Consejo de la Magistratura. Su hermano, el abogado Humberto Brites, es uno de los letrados contratados por el régimen de Nicolás Maduro para representar a PDVSA contra el Estado paraguayo. Esto podría generar tensiones en la relación de Peña con Donald Trump, quien considera a Maduro y PDVSA actores del supuesto Cártel de los Soles, designado por el Departamento de Justicia como una organización terrorista extrema
argumento para el despliegue militar estadounidense en el Caribe y probablemente en las próximas horas un poco más. Y continúa, el abogado defensor de Arámbulo, Fermín Bogado, también tiene vínculos políticos. Participó en la campaña de la Alianza Gremial, fuerza encabezada por Jorge Bogarín Alfonso, otro consejero de la magistratura declarado significativamente corrupto por los Estados Unidos, y Bogado fue imputado por testimonio falso, acusado de fabricar un caso cuando era asistente fiscal para beneficiar a un familiar suyo, y es investigado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por vender temas de examen de ingreso a la escuela judicial. No le falta una a estos muchachos. Y concluye, todo este panorama deja en claro que Paraguay necesita una urgente revisión de su sistema judicial. El combate al crimen organizado en América Latina no puede prosperar sin una división de poderes efectiva, vital para el Estado de Derecho y la confianza ciudadana. Según la autora, la polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospecha de favores políticos, expone el mayor desafío del gobierno de Santiago Peña: la endémica corrupción institucional. Una semana después de publicarse esta columna, escrita por una investigadora experta del gobierno estadounidense, ocurrió algo realmente significativo. Paraguay quedó fuera del acuerdo comercial entre Trump y América Latina, un pacto del que sí participaron países como Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador. Pese al alineamiento de Peña con la Casa Blanca, el caso Arámbulo comienza a repercutir en las relaciones bilaterales. Ya en agosto, Estados Unidos había publicado un informe lapidario sobre los derechos humanos en el Paraguay, señalando retrocesos en libertad de expresión y casos de hostigamiento a la prensa. Más leña al fuego. El diario ABC, además, retrató al juez Dionisio Cerrati de una manera que hoy adquiere un sentido muy especial. Hijo de un diputado afín a la dictadura de Stroessner, nombrado juez con apenas 30 años y protagonista de un fallido intento de moderar a la prensa, cuando condenó al periodista Luis Verón por un artículo cuya veracidad se probó en un juicio al respecto, ¿no? Acá ven en pantalla, hace 22 años, publicado por ABC. En cuanto a Fermín Bogado, abogado defensor de Arámbulo y profesor de la UNA, el diario Última Hora lo señaló en 2017 como sospechoso de golpear a un camarógrafo de Telefuturo, además de sus antecedentes ya mencionados y de una investigación abierta en el Jurado de Enjuiciamiento para Magistrados. Como indicó Correa Cabrera, Fermín Bogado no solo milita en la llamada Alianza Gremial, sino que promocionó la candidatura de su hermana Raquel en las citadas elecciones de la UNA. Acá lo pueden ver, el post publicado en Instagram, ¿no? Al respecto, con su hermana, ¿no? El mismo diario publicó entonces el 12 de noviembre una nueva nota sobre el caso Arámbulo. Por Última Hora, paraguaya que habría robado suma millonaria viajó a Europa pese a tener una orden de captura. Y señalaban: actualmente, el fiscal interino del caso es Juan Carlos Ruiz Díaz, de la Unidad Fiscal 5 de Lambaré, quien deberá proseguir con la investigación de esta causa que ya despierta interés en el resto del mundo, haciéndose eco entonces también de la injerencia que empezaba a mostrar esta causa en el extranjero. El artículo que ven de Última Hora se viralizó en redes. Y en otra escena cinematográfica de este caso, la misma imputada se filmó grabando un video en Instagram menospreciando el papel de la prensa. Fíjense el clip. Ay, gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Resulta que me enteré que tengo muchísimos amigos influyentes, etcétera. Quiero saber dónde están esos amigos que yo no les conozco. Quiero saber, por favor. Quiero conocerles. Porque viste que hay gente que le conoce y yo no había sido. O sabe, no sé. Por lo visto hay gente que sabe más de mí que yo. Wow. O solo se agarran de una foto que una persona X se saca en un lugar público con el presidente. Dios mío, qué recurso ahí. No tenemos argumentos. ¿Se acuerdan del caso de Depp o algo así? Johnny Depp, algo así. Bueno, resulta que la Amber es la que hizo viral el caso y dijo: ay, qué bien de
el tipo le violentó. Y resulta que después había sido ella lo que le violentaba al tipo. Y al final el que estaba más calladito es el que era la víctima. ¿Por qué será que necesitas tanta prensa? Bueno, ahí lo escuchaban, pero Ay, sin embargo, gente, ¿cómo resulta están? que Espero que sí hay súper bien. pruebas. Nicolás Moraz habló de ellas asesorado por su abogada en el programa La Sobremesa de la cadena televisiva SNT, una de las más populares del Paraguay. Mírenlo y quédense hasta el final porque hay más. Escuchen. No, yo estoy anonadada. Cuando nos enamoramos, pensamos que esa persona a la que elegimos con confianza, con ilusiones, con esperanzas, con sueños, van a completarnos, ¿verdad? Vienen a completarnos o a hacernos mejores personas. Y ahí uno va forjando un camino y ven si es viable o no y si se puede convertir en tu compañero de vida, porque por algo estás con alguien, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si esa confianza, ese día a día se torna en algo muy, muy oscuro? Tanto es así que se apodera de tu propio dinero. Vamos a ver el caso de una mujer que, según dice su expareja, desapareció. O sea, la figura jurídica sería hurto. Con un dinero un monto bastante interesante, desapareció sin dejar rastros. O sea, déjame entender, ¿tenían un dinero conjunto? ¿Era plata de quién? No. Entonces, él tenía plata guardada. Ajá. Ella sabía por la confianza, era pareja y sabía que él tenía un monto importante. Ya. Un día él se va, quiere ver su... ¿Y mi plata? ¿Dónde está? Desapareció. Desapareció la mujer, desapareció el dinero. Y ahí empieza a aprenderse todo. Era la única que tenía acceso. La única persona que sabía. Porque por eso, sin problema alguno, agarró y llevó el dinero. Qué complicado cuando condimentamos esta historia con nombre y apellido. Nicolás Moraz, un colega argentino que dejó su país para venir a Paraguay, buscar un mejor sueño, y una compatriota que termina embaucándolo. Ahora, cuando se une esta historia con la inacción y un ropaje de la injusticia, creo que la situación se va complicando mucho más. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Es que ella salió del país cuando estaba imputada. Ella estaba imputada ya. Claro, ella estaba imputada, tenía orden de captura, pero sale del país, se va a Italia y se dedica a asesorar a las ¿Y no personas. tenía prohibición de salida? No, pregunto por viene la injusticia. Claro, Roberto, tenía todo, pero ella está en Italia haciendo videos de superación, de mujer, yo soy una mujer libre, una mujer independiente, mira, inclusive te asesora financieramente. Espera, yo creo que eso ya Roberto, ella hace, ¿verdad? Con estas cuestiones del Bitcoin. No, Roberto, ahí está todo en las redes sociales, es más, de una manera igual, ¿verdad? hace chistes, hace videos con dinero, abanicándose. Ponemos a ver, señor director. Era amigo masivo. Mira, te convertiste en la mujer de tus sueños. Estás viajando, atendé. Sí. ¿Qué? Estás viajando, ahí se la ve a ella. Yo quiero mostrar la parte. Mira, cómo te haces. Si sacas el zócalo, señor, para que se vea. Ahí está, mira. Nicolás, ¿vos pensaste alguna vez que esta historia terminaría así? Bienvenido, gracias por confiar en nuestro espacio. Muchísimas gracias, colega, es un placer estar acá y ante todo quiero aclarar que yo soy un profundo amante de Paraguay. De los últimos 12 años de mi vida he vivido 6 acá. Mi trabajo me lleva a estar entre varios países, pero fundamentalmente yo he elegido Paraguay, soy residente permanente. Cuando tenga la opción, dentro de muy poco tiempo, voy a optar por naturalizarme. Mi trabajo periodístico se caracteriza por la crítica general a todos los políticos de la región, fundamentada, pero yo nunca me metí en temas locales y las veces que me he pronunciado sobre Paraguay ha sido increíblemente a favor de su sociedad civil, de los valores de este país, de las oportunidades de inversión. Yo nunca tampoco cobré por traer ningún inversor, pero el documental que hice, Paraguay es el mejor país del mundo para quienes amamos la libertad, generó que vengan muchos inversores, ganaderos, de todo tipo, inmobiliarios. De hecho, este tema cobró resonancia también en la Cámara Argentino-Paraguaya de Comercio. ¿A qué quiero ir con esto? Yo amo Paraguay. Lamentablemente me toca enfrentarme ahora a un esquema institucional profundamente corrompido, que es el Poder Judicial, o algunos miembros del Poder Judicial, mejor dicho, y esto ya ha suscitado interés incluso de la prensa internacional. Lo ha cubierto la opinión de Estados Unidos, ya ha pronunciado Guadalupe Correa Cabrera, que es profesora de la Escuela de Gobierno de Washington, y yo quiero que todos ustedes piensen, independientemente de los nombres personales, que esto que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera de ustedes. En el Zócalo dice, robó, denunció a su víctima y se fugó. ¿Qué pasó específicamente? Al final, ella te denunció, ¿por qué? ¿Qué pasó? Doctora, por favor. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, gracias Doctora por el espacio. Quintana, bienvenida. Sí, muchas gracias. Antes de profundizar en el tema, hay algo demasiado grave que también tenemos que sacar a la luz. El señor está amordazado judicialmente para no referirse a esta persona. Él no puede hablar de ella. Él no puede nombrarla, pero sí puede hablar de la causa del hurto agravado porque es víctima y querellante adhesivo. Pero tiene una mordaza judicial impuesta injustamente en base a una denuncia falsa que hizo la parte imputada contra el mismo
2 días después de que el señor presenta la denuncia formal ante la Fiscalía Penal número 4 de la ciudad de Lambaré a cargo de Hortensia Bernal. La denuncia es por robo, doctora. La denuncia hecha por el señor es por hurto agravado. ¿Cuánto? No podemos decir por razones de la investigación, pero es un monto muy elevado. Doctora, vamos a algo más simple para la gente que está en sus casas y que quiere entender. Nicolás estaba en pareja, él tenía un monto. ¿Cómo se llaman los hechos? Así de manera callejera, si nos podés contar. Un día se va, quiere abrir una caja fuerte o un lugar donde tenía escondido y no encuentra el dinero. ¿Puedes contarnos así? Yo te quiero aclarar una cosa, querida Amparo. Solo yo tenía acceso a la caja fuerte. Ok. Solo yo. ¿Puedes contarnos qué pasó? Por eso también se configura la figura agravado. Claro, de hecho, él puede hablar del caso de hurto agravado porque es víctima y como tal está protegido por la Constitución Nacional. Mientras yo trabajaba en mi oficina emitiendo directos que ven algunos de mis 700.000 seguidores en YouTube, bueno, valiéndose de mi confianza, aprovechándose de mi confianza, la persona identifica, localiza, procede y nosotros tenemos pruebas de esto. Bueno, pero tenemos pruebas tenía una secuencia. Secuencialmente. ¿Dónde tenían una caja? Yo tenía una caja fuerte individualmente, estaba dentro de una valija. ¿La clave? No, llave. Ese es el punto. La clave solo la conocía yo, pero tenía llave la caja, Claro, tenía llave la valija. Las 2 llaves estaban en un cajón guardado bajo llave y la llave del cajón en mi billetera. Por lo tanto, hubo una planificación previa para dar con las llaves, para poder llegar a eso. Y podemos mencionar, doctora, las pruebas, mencionarlas. Sí, bueno, hay confesiones grabadas. Esa es la realidad. Nicolás, tenemos pruebas objetivas. ¿Quién confesó? De ella. Tenemos pruebas objetivas. Yo no me voy a referir a esta persona, pero tenemos pruebas objetivas de que esto ocurrió. Y la Fiscalía de Lambaré, yo le digo, estimado colega, yo tengo 15 años de trayectoria. Yo he trabajado en prensa gráfica, en televisión, he tenido contacto como periodista en causas judiciales en distintos países, conozco 14 países de Latinoamérica. Nunca, jamás en mi vida vi que una fiscal de la nación trate a una víctima, como fue mi caso en la unidad 4 de Amelia Hortensia Bernal. Se nos trató directamente con desprecio, teniendo pruebas objetivas. La fiscal Bernal asumió una actitud como si tuviera que investigarme a mí, lo cual yo no tengo ningún problema, porque yo cobro de Google y yo cobré un cheque del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Yo soy una persona conocida en los Estados Unidos. En este momento, estimados amigos que nos miran, Paraguay quedó afuera de un acuerdo comercial y lo lamento mucho porque amo este país y he hecho todo lo que está en mí para poner un granito de arena y contribuir a su crecimiento más que merecido. Pero Paraguay quedó afuera de un acuerdo comercial clave con la Casa Blanca. Se está poniendo foco en frontera, en crimen organizado en toda la región, no solo en Paraguay. Y ahora este caso ha llegado por las irregularidades institucionales, porque no es mi palabra, pueden ver los periodistas especializados del Expediente Público. El diario del español más leído de Estados Unidos, Guadalupe Correa, una consultora del Banco Mundial. Hoy tengo audiencia privada con un señor que fue director de las Naciones Unidas, que se llama Omar Bula, que está en Nueva York, que se ha interesado sobre este caso. Si hay que hacer una investigación internacional, se hará una investigación internacional. Perdón que te interrumpa. Porque la fiscal, pese a las pruebas, en 3 meses no hizo nada y permitió que se pierda otra grabación que hubiera servido para la Te investigación. interrumpo en ese punto del relato. Ahora, ¿en qué momento te diste cuenta de que te faltaba la plata? Sí, ¿Y sospechaste en algún momento de ella? No había otra persona. ¿Después de cuánto tiempo después? Domingo 4 de mayo, yo descubro el faltante en mi caja fuerte. Ese mismo día converso con ella, me pide que no haga la denuncia. Bueno, me Él pareció... estaba contigo. Claro que no me olvido. Me pone obviamente me pone en una situación terrible. Yo no se lo deseo a mi peor enemigo. Amé a esta persona. Todas las relaciones que he tenido han sido excelentes con las mujeres paraguayas. Te interrumpo un ratito. Ese 4 de mayo vos te das cuenta que falta el dinero y ella seguía a tu lado viviendo contigo. No, nunca vivió conmigo. Bueno, eso también vos seguías teniendo Ella una seguía relación contigo. 4 veces por semana aproximadamente. Entonces, sí, claro. y ahí le decís, bueno, me falta este dinero. Sí. ¿Qué te dice? Lo primero que no haga la denuncia. Ok. Porque Ella asumió. Exacto, Asumió. que el mundo de los abogados. No, primero no. Primero dijo que no, que de ninguna manera. Pero la denuncia no va a ser contra vos. La denuncia va a ser una denuncia policial. Vos sos abogada. Va a ser una denuncia porque faltó dinero en mi domicilio. Esto se tiene que investigar. Si no lo investiga el Estado, ¿quién lo va a investigar? No, porque el mundo de los abogados es muy chico, porque mi reputación, porque bla, bla, bla. Me pareció extremadamente dudoso. Luego empiezo a hacer preguntas sobre ingresos y gastos. Porque empieza. Yo Ella observé en tenía las últimas semanas. acceso a tu dinero, ella administraba tu hogar. ¿Ella a de qué se ninguna dedicaba manera. antes? Bueno, yo entiendo que promocionaba inversiones, nunca me metí demasiado en eso, después vi algunos videos que la verdad me helaron la sangre, pero bueno. ¿Pero cambió su nivel de vida después de eso? Yo vi justamente en esas últimas semanas y está documentado que ella empieza a hacer gastos excesivos, que quiere cambiar un vehículo, que no se sabe dónde sale el dinero. Cuando empiezo a hacer preguntas no hay respuestas. Digo, mira, me falta este dinero. Digo, bueno, hagamos esto, porque también señalaba a otras personas que de mi entorno que no tenían ningún acceso a mi dormitorio. Pero por las dudas, gente que trabaja conmigo. Listo, vamos a un polígrafo todos. El polígrafo no es una prueba vinculante. Licenciado Ortiz, gran especialista, estuve 3 horas reunido con él lo puede decir, me dijo, wow, mira como un periodista cómo investiga esto. Él también me daba distintas aristas. Le digo, bueno, vamos todos al polígrafo, todos, no vinculante. Hay acuerdo de confidencialidad para aclarar las cosas. Entonces se me cita en un hotel el viernes 9 de mayo. Yo llego antes, ¿puedo decirlo? Grabo absolutamente todo desde antes de llegar hasta el final, lo cual demuestra que no hubo absolutamente ninguna violencia, jamás. Yo ni siquiera le levanté el tono. Hincapié en eso. ¿Por qué hago la aclaración? Porque la coartada de la señorita es que, bueno. Porque la contraparte va y lo denuncia justamente por violencia doméstica, presentando como pruebas
capturas de pantalla simples, ni siquiera pasadas por escribano público para determinar la veracidad de las ¿Y mismas. qué decían los mensajes? Por Se ejemplo? le solicitaba la devolución amistosa de lo tomado ilegítimamente. Incluso personas de mi estudio jurídico contactaron con ella, con su padre, con sus amigos, eso para tomó tratar de otra llegar a un unidad fiscal acuerdo. para Confesó imputarle a él sabiendo que estaba grabada. Esto es muy importante. Utilizando esos elementos realiza violencia doméstica contra el señor, se le aplica medida de restricción, por lo tanto no puede nombrarla directamente ni tampoco referirse a la persona Ahora de la bien, misma. esta mujer, yo puedo decir el nombre, ¿verdad? Sin problema, Antonella. ¿Dónde vivía? O sea, ¿cuál era el estilo de vida que tenía? El nivel de vida, ¿era una persona de nivel medio? ¿Era una persona que tenía auto propio, se manejaba en bus? ¿Era socia de algún club social? ¿Tenía mundo? ¿Nos puedes contar un poquito? Tengamos presente que el señor está realizando declaraciones como querellante adhesivo y como víctima dentro del expediente de hurto agravado. Solamente para dejar el claro. Siempre noté una tendencia a aparentar algo que estaba por encima de la realidad. Vamos a ser sinceros, siempre lo noté, pero bueno, nunca me imaginé que esto iba a alcanzar estas características. Yo, mira, jamás levanté la voz siquiera. No hay un mensaje donde yo falte al respeto. Nicolás. Y las primeras personas que vinieron a solidarizarse conmigo cuando esto cobró notoriedad pública fueron mujeres Los paraguayas mensajes que maravillosas usaron para que han estado imputarse por conmigo. violencia, ¿qué decía? Que pudo haber llamado la atención de la unidad fiscal. No, doctor, aún no hay imputación por suerte y esperemos que no la haya porque nunca ¿Contra mí? hubo violencia. Lo que ¿Quién hubo fue está imputado? tratar de Vamos a- recuperar lo hurtado por la contraparte. Pero todo se circunscribía al reclamo del dinero. Hasta Del ahí. dinero. Todo, exclusivamente eso. Incluso cuando el señor hace un video en YouTube leyendo una nota del periódico argentino Realpolitik, esta persona, la contraparte, la imputada, va y lo vuelve a denunciar por violación a las medidas de restricción y se le abre una causa penal por desacato judicial. Nicolás, es sin dar esa cifra, se orilla al millón, son varios miles de dólares, Cientos. porque veo acá la vida que lleva esta chica es bastante elevada. Son varios miles de dólares. Yo quiero, colegas, imagínense la frustración de ser periodista, de llevar 15 años trabajando en esto, y uno jamás quiere ser centro de una noticia, jamás. Yo me formé para dar las noticias, pero no poder hablar siquiera de esta terrible injusticia en un país que amo y que he reivindicado precisamente por la libertad es trágico. Yo veo el artículo de la profesora Correa Cabrera, que lo investigó por su cuenta, veo lo que ha publicado Realpolitik, medios paraguayos, La Nación, Extra, Última Hora, O sea, todos los para funcionarios. entender bien, tenías miles de dólares en una maleta. Miles de dólares en una caja Claro. fuerte. ¿Y No, por caja qué? fuerte no, maleta. En una caja de seguridad dentro de una maleta. dentro de una Caja de seguridad, o sea, varios niveles de seguridad que fueron Entiendo, vulnerados. claro. ¿Cómo Varias accedió a tu billetera? Porque decías que la única llave, el máster estaba en tu Sí, yo billetera. la dejaba en el saco y Metió el la saco mano en en mi la cuarto. billetera. Metió la mano en la billetera, no forzó nada. No, a ver, evidentemente metió la mano en mi billetera, en el candadito, e incluso tomando recaudos confesados para no dejar huellas dactilares. Guantes. Es muy, de hecho dice de quién. Eso Sí, puede guantes contar. de enfermera de una amiga. Exactamente. El guante O sea, de látex. podría Eso está haber- confesado. Está Y de hecho, confesado, está a ofrecido. conciencia. Alguien que le ayudó, Y entonces. además está grabado en video su compromiso de devolver el dinero. ¿Qué le La dijiste? idea del acuerdo para que esto no se visibilice ¿Puedes ni decir siquiera la fue profesión mía. de la persona que le prestó los guantes? Es enfermera la persona. Instrumentista. Nicolás, ¿podés graficarnos ese momento? Le dijiste, mira fulana, yo te estoy grabando, necesito que me cuentes la verdad. ¿Cómo fue? Primero me confiesa y le digo, mira, estás grabada, sigue confesando. Y me dice, no quiero ir presa, por favor, te voy a devolver el dinero, se compromete a la devolución del dinero, grabamos un video donde ella se compromete a la devolución del video. Desde que entra a la habitación hasta que se va a la habitación, todo absolutamente grabado. Jamás va a poder decir que fue obligada, porque no es verdad. Y esto me destrozó humanamente. Y eso no se puede compartir Primero en por redes. la traición, No, porque por la está horrible traición. Pero imagínense llegar a la unidad fiscal de Bernal y ser directamente maltratado, ninguneado, ¿Qué? ignorado, y después ver cómo sigue Estamos, esto. Todo lo que Nicolás, vemos estamos aquí- tratando de hablar con la fiscal Bernal justamente Ella está recusada. porque está recusada. Ella está Está sin fiscal recusada. ahora. No queremos ni que se acerque a la carpeta fiscal. No tenemos ¿quién la está impulsando mínima entonces ahora? confianza. Juan El Carlos fiscal Ruiz Díaz. Ruiz Díaz está de interino. Todo esto que ven aquí son elementos presentados por el señor y la querella. Sí, pese a que hay más o menos 37 ruegos de no me dejes, por favor, no me dejes grabados, yo por supuesto no puedo seguir con una persona que hizo lo que hizo. Ella fue, porque nos llama mucho la atención estos videos con el dinero. Vos cuando la conociste hacía esta clase de materiales audiovisuales con dinero, o sea, porque ¿Sabes qué es muy pasa? extraño. Las redes, este tipo de perfil bajan y suben las redes por temporada, ¿me explico? Entonces de repente, yo no quiero teorizar, no quiero expedirme sobre la persona, yo quiero hablar sobre la realidad institucional, pero evidentemente esto no estaba en el radar y de repente yo, una vez que sufro lo que sufro, empiezo a ver la ostentación, incluso la ostentación sabiendo que yo estaba amordazado judicialmente y no podía expresar nada ante esto, ante ver el destino de mi dinero, ¿no? El dinero que a mí me costó O sea que esta trabajar. plata que ella está mostrando es tuya. Por lo menos, a ver, esta persona viajó estando imputada, estando denunciada, ¿Cuándo viajó? con pruebas, viajó en el mes de septiembre, 24 horas después de que la jueza Ana María Esquivel emita una orden de captura. Jueza Ana María ¿Y Esquivel, cómo salió el país? Eso es lo que no entiendo. jueza Ana Y María ahí Esquivel, entra por esa. cierto, No, ahí entra emite la orden de captura, después la levanta en forma extremadamente irregular, con un informe falso de Ella su fiel. tiene allegados a la política, Claro. al mundo judicial, doctora. ¿Por ¿Vos qué sabés se cómo se mueve hacia maneja sus él? canchas? Realmente Repartió no mucho dinero. nos consta, pero lo que podemos decirles es que su defensor público, quien la representa para todos los actos ¿Quién en es? lo penal, es Fermín él. Bogado.
Fermín Bogado. Señalado por última hora por golpear a un periodista de Telefuturo. Denunciado estuvo imputado por falso testimonio, no sé cómo terminó esa causa, lo levanta la prensa también. El diario Hoy señala también a Fermín Bogado acusado de armar una causa contra una persona que se peleó contra su hermano cuando era asistente fiscal. Actualmente, según el diario PDS, especializado en justicia, está investigado por el jurado de enjuiciamiento a magistrados. Milita para la llamada Alianza Gremial, presume contactos políticos, su hermana no pudo asumir un cargo de autoridad en la UNA, Raquel Bogado, no sé por qué exacto tecnicismo, Nicolás, pero bueno. Es como defensor, pero acá lo que hay que ir al fondo es de la Sí, la jueza Esquivel, la jueza Ana María que Esquivel. levanta abruptamente esa orden de Señalada también por la prensa por haber cambiado la carátula de un femicidio el año pasado a coacción. Si suena tu teléfono y te llama ella y te dice, mi amor, vamos a dejar todo, vuelvo, plata en mano, quiero rehacer la relación. Yo quiero mi dinero, yo quiero justicia, yo además del dinero que me robo, que son miles de dólares, muchos miles de dólares, obviamente la inversión jurídica ante falsas denuncias, ante una serie de frentes que me abren. O sea, yo lo único que quiero es justicia. La Ni familia siquiera de ella venganza, te quiero dijo justicia. algo. Nicolás, ¿pudiste hablar con la familia? Doctora, la familia, ¿qué dijo cuando ustedes trataron de comunicarse? Se hacen lo que no conocen. No había respuesta de ninguna persona, de nadie. Pero la familia sabía de la relación de ustedes. Sí, había sí, un trato. Sí, sí, O sí. sea que se lavan las manos. ¿Cuál es el apellido de esta familia, como para saber? Ella es Arámbulo Garibaldi y la madre, según constancias de autos, es Garibaldi Parodi. ¿Cuántos años Nicolás. tiene ella? 30. ¿Y en dónde trabajaba ella, doctora, para saber un poquito? ¿O era independiente, Sin freelance? actividad fija, sin propiedades a su nombre. Nicolás, en este escenario sé que estás luchando a capa y espada, pero pensás que tu plata ya la perdiste. Lamentablemente creo que sí, espero que haya racionalidad para llegar a algún tipo de acuerdo, que es lo que se me pidió. Yo no quería esto, yo no quería esta pesadilla. Yo trabajo de lunes a lunes, esto es como un segundo trabajo donde no paro de perder plata, Claro. estoy estresado y además yo no tengo duda de que Una acá hay última complicidad pregunta, institucional. por una cuestión de tiempo. Sí. ¿Esa grabación tiene validez jurídica como para impulsar A el partir fondo? del momento que ella tomó conocimiento que estaba siendo grabada y siguió confesando, desde ese momento tiene validez jurídica. Está todo protocolizado y ya se solicitó la desgrabación del pendrive en el departamento. Entonces serviría forense del como, Ministerio mal hablando, Público. profanamente como un padre. Claro, y En también algún tenemos momento tiene que mensajes de devolver. texto protocolizados formalmente ante escribano público, pero Bernal dijo, doctor, y vos que sos abogado Sí. lo sabrás desde el derecho intelectual, que ese tipo de pruebas, de evidencias no sirven en el derecho porque no está el consentimiento de la contraparte. ¿Cómo va a haber consentimiento de la contraparte en una causa de hurto agravado? Obviamente No va va a a decir, "Oh, no, yo no tengo mi consentimiento". Aparte del derecho intelectual que se conculca con el derecho penal, en ese sentido, el 50% de lo que es la correspondencia, el de antes me corresponde a mí, el otro 50% a vos, y hoy en día se aplican los mensajes de texto. Entonces lo que dice Bernal desde la estructura de lo que es el derecho intelectual se cae a pedazos. Hay que saber cómo una persona imputada con orden de captura sale del país 24 horas después. Después tuvo el escándalo de los policías detenidos de identificaciones. Nosotros presentamos pruebas y testigos hablando del riesgo de fuga y la fiscal Bernal ¿Crees que parte de tu dinero se distribuyó en el sistema judicial? Es sí. demasiado difícil saber esa parte porque Pero- no nos consta, pero nos damos cuenta que hay demasiado preferencia en el trato No hay procesal prueba, hacia pero la tampoco contraparte. dudas. También nos llegó información de distintas fuentes, doctora, de que en la Cámara de Apelaciones de lo Penal hubo una reunión irregular. Sí, hubo una reunión secreta sin que la querella decida sepa. Eso está prohibido por el Código de Organización Judicial, que un juez o camarista reciba la contraparte sin presencia del querellante adhesivo, sin presencia del actuario. Sin embargo, se llevó a cabo una reunión cañí, como decimos los paraguayos, para que las medidas alternativas a la prisión preventiva, en la que goza la imputada en este momento, con documentos informales presentados ante Esquivel, sea ratificada por la Última Cámara. pregunta, ¿de cuánto hablamos? $800.000, $500.000. No. Estamos hablando de miles de dólares. Como le digo, además, los gastos causídicos Claro. encima de eso altísimos. Totalmente. Yo merezco en ese Nos sentido van a la disculpar restitución. porque saben que los tiempos en televisión son cortos. Un solo minuto más. Yo quiero pedirle a los señores ministros de la Corte Suprema, con todo respeto, que hagan valer la Constitución de la República de este gran país que necesita inversión extranjera. Señores ministros de la Corte Suprema, con todo respeto, Nicolás Moraz, periodista, apuesto por Paraguay, amo a Paraguay, he hecho todo de mí para promocionar a Paraguay en el mundo. El mundo está mirando esto, la prensa mexicana, argentina, estadounidense, un exdirector de la ONU, una consultora del Banco Mundial. Por favor, hagan cumplir la Constitución. Acá hay presunción de inocencia, lo que queremos es que se cumpla la Constitución y tener un trato igualitario, porque no puede permitirse una irregularidad de estas características. Muchas gracias. A ustedes, Gracias colegas, a ustedes. muchísimas gracias. Bueno, entonces si se preguntan cómo sigue esta historia, la respuesta es más que clara. La Corte Suprema de Justicia de Paraguay debe pronunciarse sobre el recurso de casación presentado por la doctora Quintana Schaffer. En un Estado de Derecho no pueden existir privilegios tan escandalosos. A su vez, el próximo 27 de diciembre vence el plazo para que el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz presente la acusación formal contra Arámbulo. La Superintendencia del Poder Judicial deberá resolver sobre las irregularidades detectadas en los juzgados de Ana María Esquivel y Elvira Franco, y por último, tras la recusación de Franco, el juzgado de paz de Trinidad deberá decidir si continúa o no la mordaza, absolutamente increíble esto, contra Nicolás, nuestro colega periodista. La pregunta inevitable es,
¿Cómo entonces podemos ayudar al propio Nicolás? En primer lugar, recomiendo seguir en Facebook a su abogada, Noelia Schaffer, para mantenerse actualizados sobre el avance de la causa, ¿no? Acá tienen el perfil de Noelia en la pantalla. Y en segundo lugar, es muy útil difundir este propio video y todo el material periodístico que se publique al respecto. La presión pública es fundamental para enfrentar la corrupción. También es bienvenido a compartirlo con periodistas, influencers, paraguayos, extranjeros, de donde sea, que aún no hayan abordado esta situación. Por último, quienes quieran y pueden contribuir al propio Patreon de Nicolás Moraz. Y acá lo ven en pantalla, Los Liberales, Nicolás Moraz. Yo estoy suscripto como Terapia Liberal. Todo, sin lugar a dudas, para brindarle apoyo en esta batalla realmente pesadilla judicial. Y para cerrar, dejamos una pregunta para quienes nos miran desde Paraguay. ¿Alguien sabe quién es Enzo Candía? Bueno, esto es todo por esta edición. Les agradezco muchísimo la atención que me han prestado y, insisto, compartir para que llegue a más gente y poder combatir una injusticia clarísima como esta que sufre nuestro querido Nicolás Moraz. Soy Nicolás Martínez Laje, les agradezco y nos vemos en un próximo y nuevo video de Terapia Liberal. Hasta luego.